Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va comunidad de YouTube? Otra vez subiendo post, estaba un poquito alejada, pero los invito a suscribirse, a darle like, a estar atentos, porque vamos a estar con una renovación y voy a empezar a estar en vivo, a ponerlos en contexto de muchas cosas, a que aprendan también muchas cosas. Pero lo que hoy me compete es hablar de la carta natal de un país, explicarles cómo se levanta la carta natal de un país. Tengan paciencia porque no es un vídeo corto, es un vídeo largo, a meternos en la problemática argentina y hablar un poco también de la carta natal de Argentina y de lo que va a pasar de Argentina, con Argentina. O sea, tengan paciencia. Los principios astrológicos y sus activaciones temporales funcionan tanto para las personas individuales como para los que se agrupan, o sea, familias, grupos de familias, trabajo, amistades, o más complejas sociedades, países. Un país puede ser considerado un individuo colectivo, entre comillas, es una entidad con vida propia, orgánica, diferenciable de otras, formada por un conjunto poblacional organizado en un sistema coordinado, o sea, coordinado en lo político, en lo económico, en lo sanitario, en lo educativo, con una propia idiosincrasia basada en las costumbres y culturas. La astrología mundana, ¿a qué se dedica? A analizar la correlación entre los movimientos planetarios y la evolución de los países, sociedades a través del tiempo, estudiando los patrones planetarios, activos durante distintos periodos de avances, retrocesos, crisis, crecimiento en diversas áreas. Pero ¿cómo se levanta la carta natal de un país? ¿O cómo se hace, cómo se saca la carta natal de un país? Se necesita la fecha, la hora, el lugar del nacimiento, o sea, el lugar donde se gesta la independencia, información que se recaba a través de los registros históricos, la gesta de la independencia. En los países del continente americano esto es mucho más fácil, más factible, porque es mucho más reciente, se pueden contar en siglos, que en los países europeos que se cuentan en milenios y en centurias, por ejemplo Italia, España, Inglaterra, lo cual no se puede detectar una única fecha fundante o diferenciadora que sea categórica y distintiva. En estos casos se suelen tomar diversos eventos que marcan los cambios sustanciales en la identidad territorial, legislativa, ejemplo, constitución. Las cartas natales que mejor funcionan, vuelvo a reitero, son los que cuyos datos de nacimiento son concluyentes. Este es el caso de Argentina. Si quiero hablar metafóricamente, digo, bueno, digamos que se empezó a gestar un 25 de mayo de 1810, pero dio a luz un 9 de julio de 1816. Digamos, esa es la fecha de nacimiento de la Argentina, alrededor del mediodía. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Entonces, ¿cómo analizar la carta natal de un país? Primero analizamos el Sol, la Luna y el ascendente para comprender el pulso o base emocional y racional de la sociedad, su idiosincrasia, y luego incorporamos el resto de los planetas. Como ustedes saben, Argentina, cuando se firma la independencia de Argentina, era cerca del mediodía, por ende asciende en Libra. Es Cáncer ascendente en Libra, Luna en Capricornio. Consideramos especialmente las conjunciones, los astrólogos, los aspectos, relaciones angulares mayores a los cuatro ángulos principales, presencia, si hay presencia de stellium. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que el stellium es un cúmulo de 3 o más planetas dentro de una casa? De esas porciones de pizza que ustedes ven en el mapa de una carta natal. Aspectos tensos, armónicos o inarmónicos. También observamos la calidad de configuraciones planetarias que se enlazan al país en diferentes áreas, pues en la salud,
necesidades básicas, educación, economía, trabajo, etc. Finalmente pasamos a la instancia más reveladora, el cuándo de una carta natal, colocando las posiciones planetarias en curso en la actualidad. Y esto se llama revolución solar. La revolución solar que ya está, ya pronta el 9 de julio, cuando cumple años la Argentina en la gesta de su independencia. Esto ayuda a comprender mejor el área que tendrá que movilizarse, si lo hará de forma armónica, facilitando el crecimiento de las áreas, o inarmónica, las tensiones que habrá. Los tránsitos planetarios son cíclicos, pero como tienen distintas velocidades, se van combinando todo el tiempo, produciendo variaciones en sus combinaciones, avances, retrocesos, crisis. La diferencia de la interpretación de un mapa personal, o sea, de un individuo, nosotros mismos, y el de un mapa de un país. El lenguaje de la astrología mundana tiene similitudes y diferencias con la astrología usada en una carta natal individual. Y a su vez, ojo, tengan cuidado porque la carta natal tiene subdivisiones. Es como en una profesión del médico, está el cardiólogo, está el otorrinolaringólogo, está... Bueno, en la carta natal personal también hay subdivisiones. El área de la salud, el área de la profesión, una carta natal empresarial, etcétera, etcétera. Los significados y símbolos requieren de una ampliación y adaptación, de cual emergen nuevas organizaciones, sus propios principios y tipo de manifestaciones. Esto en la parte mundana, o sea, en la carta natal de un país, que se distingue, como yo expliqué anteriormente, de la personal. Las orbes, la parte de acción, distancia de grados entre planetas que forman aspecto, los planetas transitantes, suelen ser generalmente amplios sobre una carta natal personal, ya que se necesita más tiempo de acción para afectar a una masa crítica suficiente de población en forma detectable las energías del clima social. Esto es cuando se levanta una carta natal de un país. En la carta natal de una persona se asocia a la identidad consciente y racional el sol. ¿Con qué naciste? ¿Bajo qué signo naciste? El padre, el brillo personal, en lo económico y el líder. En la carta natal de un país es un arquetipo similar. El gobernante, el poder ejecutivo, sus representantes, ya sean presidentes, ministros, jefes, áreas, reyes, etc. Se asocia a la organización racional. La luna es una persona en una persona simboliza la línea ascendente y descendente de la vida, la madre, los hijos, la familia, la reproducción, la nutrición, los cuidados. En un país se refiere al pueblo, al que el gobierno debe dedicarse generando los recursos y oportunidades para que todos logren cubrir sus necesidades básicas de nutrición, educación, seguridad y posibilidad de desarrollo. Se asocia también con los niños, la educación básica, las mujeres, la empatía, recursos alimentarios, etc. En la carta natal de la Argentina, las luminarias, o sea, en el momento de parirse la Argentina, estaban opuestas entre sí, marcando una línea de tensión básica. Arriba el sol, en la zona superior, los gobiernos, y abajo la luna, el pueblo. El sol estaba en Cáncer y la luna en Capricornio. Los signos de extremos climáticos, invierno, verano, frío, calor, luz, sombra, forjados a sangre y hielo, como digo yo, marcan etapas cíclicas, polarizando el país. Esta configuración revela la tensión básica entre la autopercepción de los gobiernos, el Sol, Cáncer brillando alto en la carta natal de la Argentina, y la población con esa luna tensa, fea en el Capricornio. Es marca de sufrimiento, de austeridad. La luna estaba abajo de la línea del horizonte a la hora en que nació el país, por lo cual no se podía ver.
Esto revela una tendencia a no ser escuchados. El pueblo que no es escuchado por los gobernantes, porque los gobernantes están arriba y el pueblo abajo. Sin embargo, esta luna tiene un importante potencial a futuro, ya que en esta fase de la luna llena y en un signo de perseverancia como es Capricornio, nos da sus frutos o sus mejores frutos y logros a través de la maduración y el tiempo. En las épocas en que esta luna estuvo empoderada por buenos tránsitos, se ha generado en la historia argentina conquistas, una educación libre y gratuita, derecho de alimentación, leyes laborales, derechos de la mujer, los pueblos originarios, etc. El ascendente de nuestro país está en Libra, signo supuestamente de equilibrio regido por Venus. Yo tengo mi opinión personal con Libra, no hay nada más desequilibrado a veces que Libra. El armonizador natural. Júpiter está dentro de la casa 1, planeta del crecimiento, del optimismo y de la prosperidad. Estos factores favorecerán al largo plazo la resolución e integración de la oposición del Sol y la Luna, sobre todo en épocas en que los tránsitos de sextiles y trígonos estabilicen esa zona. En los últimos años, el ascendente, fue progresivamente tensado con un aspecto muy duro e inarmónico por Plutón, el planeta de las polarizaciones, y la sociedad ha vibrado en esa resonancia. Sin embargo, a lo largo de los años se destensará estos aspectos y podemos pensar en una etapa más equilibrada e integrada a futuro. Yo ya lo dije en el 2020, lo dije en el 2021 y lo sigo diciendo. Argentina, mediados de 2024, comienzos de 2025 y más que nada para adelante, Argentina va a empezarse a gestar con sangre joven, con gente nueva. Todas estas estructuras obsoletas que gobernaron durante muchos años, y hablo del arco político en general, obviamente que hubo peores, y en este caso yo no quiero ponerme con banderas políticas porque no me interesa ninguna. Simplemente doy un análisis astrológico de lo que estoy viendo y de lo que se va a parir la Argentina. La sangre joven, harta de todo esto, va a parir una nueva Argentina, y una nueva Argentina que se va a levantar aunque ustedes no lo crean, pero va a pasar un par de años para que esto suceda. Tiene que caer todo esto, y esto yo lo vengo diciendo del 2020. Argentina es un país muy joven, aún estamos en esa etapa adolescente. Y, a ver, nosotros somos un país, por las posiciones planetarias que tenemos, idealistas, copiamos modelos importados. Por otro lado, Argentina tiene varios planetas, el Sol, Venus y Mercurio en la casa de la educación superior, la conexión con el extranjero y los medios de comunicación, que es la casa 9. Esto indica que es un área importante de interés general, de brillo, de identidad. Efectivamente tenemos un fuerte interés en los movimientos intelectuales, artísticos, propiciamos intercambios culturales, mandamos gente, turistas, inmigrantes, científicos, profesionales que brillan en el mundo. La casa 9 también se relaciona con la filosofía, las religiones. Puede gustarte más o menos el Papa Francisco o el cardenal, quien fue Jorge Mario Bergoglio, pero les guste o no les guste, es el Papa actual que rige la Iglesia Católica. Sin embargo, el exceso planetario de la casa 9 opuesta a la luna natal, el mejor interés de la población en general, nos revela posiblemente un punto frágil de la psique colectiva. Deberíamos estar atentos a una excesiva idealización de modelos extranjeros, como siempre hemos hecho. Siempre hemos idealizado, siempre somos idealistas. Vamos y agrandamos a todo el mundo a la enésima potencia y no tenemos identidad propia. Pero esto va a cambiar. Si bien siempre es importante un análisis comparativo en cada contexto, esto habla de que a futuro esto va a virar. La carta natal
Y la economía de Argentina. En cuanto a la economía argentina, suele estar basada en los recursos económicos principales en las actividades del campo, agricultura y ganadería. ¿Por qué? Por el eje Capricornio, Cáncer Capricornio, la vida, la tierra respectivamente, el agua. En estas décadas, sobre todo cuando el planeta en tránsito avance a puntos de aire y fuego, realizará desde allí aspectos armónicos en otras áreas que va a tener que cambiar, va a tener que mutar la Argentina. En la casa 2 de la economía y los recursos tenemos a Urano en Neptuno, planeta que se asocia a las manifestaciones negativas, inestabilidades económicas, cortocircuitos en el sistema monetario financiero, el individualismo a ultranza, inflación, disolución de los recursos. La historia económica de nuestro país cuenta de ello y a las pruebas me remito, estamos en el medio de un gran desastre. Pero necesario, ¿eh? Un gran desastre necesario. Para ambas energías planetarias tienen excelentes posibilidades dentro de las manifestaciones positivas. Urano es el campo de la ciencia, de la tecnología, las empresas tecnológicas digitales, industrias, electricidad, informática, etcétera. Y a su vez Neptuno, el antiguo dios de los mares, tiene que ver con los recursos marítimos, sistemas acuíferos del país, recursos de agua dulce, la ecología, los gases, cuidados del medio ambiente. También tiene que ver con las ciencias basadas en el agua. La combinación de Urano y Neptuno podría generar puestos de trabajo